Bienvenido a otro video en el canal del 2 Píndola, y el día de hoy te vamos a hablar de cuáles son los 5 errores principales que solemos cometer cuando estamos montando nuevo repertorio. La realidad es que este es un tema importantísimo que a la larga, cuando lo logramos resolver, nos va a ahorrar cantidades enormes de tiempo. Y es que estos errores son tan comunes que a veces ni siquiera los podemos ver como errores, los vemos como parte normal del proceso. Así que si logras detectar que tienes alguno de estos y lo logras mejorar, vas a ahorrar muchísimo tiempo de ahora en adelante. Así que sin más preámbulo, ponte los audífonos y vamos a comenzar. Muy bien, así que empezamos con nuestro primer error, y el error más común que solemos cometer, sobre todo cuando estamos iniciando en nuestra etapa como estudiantes, es que solemos iniciar leyendo nota por nota. Vemos la nota sol, la tocamos, vemos la nota la tocamos y vamos armando poco a poco nuestra melodía hasta que nos vaya haciendo un poco de sentido. Bueno, ¿esto por qué llega a ser un error? Muchas veces cuando nosotros, como acabamos de decir, no vemos la imagen general completa, podemos estar considerando cada uno de los detalles, y eso a la larga nos va a quitar muchísimo espacio en nuestra mente. En vez de eso, sería mucho más fácil probar si nosotros vemos la imagen general y a partir de ahí entender bien cómo está estructurada toda la pieza, en vez de estar montando nota por nota. Y es que aquí uno de los grandes consejos es: encuentra la lógica que existe detrás de cada una de las notas. Ninguna de las notas está totalmente aislada en ningún momento de la pieza. La realidad es que cada una de las notas tiene una lógica subyacente y además una relación con el resto de las notas. A veces podemos encontrar aquí motivos musicales, ideas muy lógicas como por ejemplo una escala que va subiendo o un arpegio, o a lo mejor patrones un poco más complejos, pero que cuando les ponemos mucha atención puede darnos mucha información y mucha lógica, lo que a la larga va a generar que nuestro cerebro genere menos estrés y aprenda mucho más rápido. Aquí un consejo interesante también podría ser escuchar la pieza, tal vez con la partitura para ir viendo dónde están las partes importantes, o tal vez para entender bien a nivel auditivo qué es lo que tenemos que escuchar. Evidentemente que vamos a tener que leer cada una de las notas una después de la otra, pero si le damos una pequeña revisada antes, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y bien, entonces nuestro error número 2 va a ser dejar pasar los errores conforme nosotros vamos tocando la pieza. Y es que cuando estamos haciendo este montaje de repertorio, nuestro objetivo final va a ser conseguir una buena velocidad y una buena interpretación. Y para conseguir esto necesitamos activar nuestra memoria muscular, es decir, nuestra automatización de movimientos. Piénsalo, si estás considerando que todo el tiempo tienes que estar pensando cuál es cada una de las notas, es como procesar demasiada cantidad de información en muy poco tiempo. Hay cerebros que sí pueden ser superdotados y pueden ir calculando cada una de las notas sin necesidad de utilizar la memoria muscular, pero la mayoría de las personas mortales lo que tenemos que hacer es automatizar nuestros movimientos, acostumbrar a nuestros músculos a que se muevan sin que tengamos que intervenir específicamente en cuál es el movimiento específico para tocar cada una de las notas. El chiste es que nosotros tenemos que generar que estos movimientos no interfieran con la cantidad de información que tenemos que estar procesando en tiempo real, sino que se almacenen en una especie de memoria aparte que no nos afecte directamente a nuestra mentalidad en el momento en el que estamos tocando. Claro que para conseguir la automatización vamos a requerir forzosamente de una cosa en específico, y esa es repetición. La repetición es un mecanismo muy eficaz para nosotros empezar a automatizar y a hacer que todos los movimientos se vuelvan naturales. Pensemos en deportistas, en gimnastas, en bailarines, en jugadores de videojuegos. Todas estas personas están automatizando sus movimientos para que no tengan que estar pensando específicamente en cómo hacer el movimiento que buscan para lograr una acción en concreta, sino lo que están buscando es directamente piensan en la acción y sus músculos se mueven directamente. Lo mismo pasará con todos los músicos. Queremos conseguir una idea en concreta en la que tal vez hagamos una línea muy bien cantada, o a lo mejor una línea con alguna especie de crescendo, pero no estamos pensando en cómo movemos cada dedo, sino estamos pensando en la idea final que queremos conseguir. Para que esto se consiga, los músculos tienen que saber muy bien qué van a hacer. Sin embargo, la principal problemática de esto es que cuando estamos montando repertorio y nos mantenemos equivocándonos constantemente, sobre todo en el mismo lugar varias veces, nos estamos automatizando y aprendiendo muscularmente el error. Probablemente ya te ha pasado que una vez que te equivocas
una y otra vez, después te aprendes el error y ya no puedes dejar de cometerlo. Y entonces aquí radica la importancia de este segundo consejo. Si tú repites una y otra vez el error sin detenerte a realmente resolverlo, te lo vas a aprender. Aquí la verdad es que la solución es bastante simple de entender, pero no tan fácil de aplicar. La realidad es que tenemos que ser conscientes de que el error se tiene que corregir antes de que caigamos en ese error. Es decir, nos pasa muchísimas veces que cuando nos equivocamos en una parte nos damos cuenta ya hasta que cometimos el error, ya hasta que caímos en el hoyo en donde no queríamos caernos. El objetivo de esto es imaginar que vamos caminando o a lo mejor andando en una bicicleta, vemos un hoyo adelante. Pues imagínate, lo lógico sería que si tú alcanzas a ver el hoyo, te la des y esquives el agujero. Pero lo que pasa con nosotros los músicos es que nosotros no estamos pensando por adelantado. Estamos viendo muy enfrente de nuestra vista y entonces cuando caemos en el hoyo es porque ya lo tenemos aquí enfrentito y ya no podemos evitar caer en él. Sin embargo, esto de nuevo va a generar que nos aprendamos ese error y que no seamos capaces de saltarnos ese hoyo cuando no lo estamos viendo a la distancia. Entonces aquí la recomendación es sencilla: mantente concentrado en las cosas que vienen después. No te dejes abrumar por toda la información que tienes en ese momento y ve adelantando tu vista o pensando por adelantado en las notas y en los errores que estás cometiendo para que cuando llegues a ellos evites caer en ellos. Puede que te convenga bajar la velocidad o detenerte totalmente antes de caer en ese hoyo. Así, cuando tú te detienes, puedes ladearte sin ningún problema y no caer en el hoyo. Por ejemplo, podemos estar tocando esta pieza y nos equivocamos, por ejemplo, en el siguiente pasaje. Ahí no tiene que ser. Justo antes de ir, yo me detengo, me concentro bien en cuál fue la nota en la que me equivoqué y la corrijo, aunque me tenga que detener, o puedo reducir un poco la velocidad antes de caer en el error. No necesito yo forzosamente detener totalmente la pieza, pero si es necesario y eso me va a ayudar a aprenderme la pieza de manera correcta, va a ser mucho mejor y vamos a terminar ahorrando muchísimo tiempo. Ahora, si crees que estos consejos te están siendo bastante útiles, nosotros subimos todo el tiempo contenido de este tipo, así que no olvides suscribirte aquí abajo y si te está gustando el contenido, déjanos un like, ya que eso siempre nos ayuda a que el algoritmo nos trate mucho mejor. Pero bueno, continuemos con nuestro tercer error. Nuestro tercer y también el cuarto error van a estar muy enfocados en el primer punto. Y es que no estamos alcanzando a ver la imagen general de la pieza y específicamente ahorita en nuestro tercer punto te vamos a hablar de un error muy común. Y es que muchas veces no analizamos la forma musical. Para quienes no saben qué es la forma musical, es la estructura general en la que se va a estar dividiendo nuestra pieza musical. Lo más común que vamos a tener en términos de forma musical van a ser temas principales o temas secundarios o introducciones, finales o tal vez pasajes de puente. ¿Y por qué es importante aprender a analizar la forma musical cuando yo apenas estoy montando mis piezas de repertorio? ¿No tendría que estar viendo las notas y al final a lo mejor considerar cuál es la forma musical? La verdad es que conviene mucho hacerlo de la manera contraria. Cuando nosotros aclaramos en nuestra mente cuál va a ser toda la estructura de la pieza, en donde está el tema principal, el tema secundario, el puente, donde se repite el tema principal, donde vuelve a ir el tema secundario pero con algunas variaciones, la realidad es que se nos aclaran muchísimas cosas en la mente y cuando estamos avanzando en la pieza vamos a generar una agilidad mucho mayor. Nuestra mente va a saber muy bien qué esperar y va a ir estructurando muy específicamente pues cómo tienen que estar construidas cada una de las estructuras. A su vez podemos pensar en cómo se divide el tema principal en una o en dos frases y en cómo tal vez al final del tema principal se repite la primera frase que habíamos tenido. Entonces la siguiente vez que te enfrentes a una pieza nueva, pues tal vez con la misma grabación y con la partitura, ve haciendo tus propias anotaciones al respecto de mira, aquí está el tema principal, aquí cambia drásticamente y el tema secundario pues se nota muy contrastante, por ejemplo, y aquí hay un tema de preparación para la parte climática. En fin, entender la estructura general nos va a ayudar muchísimo, así que la siguiente vez que te enfrentes a una pieza, no lo hagas desde el principio, de nuevo, nota por nota, sino que no solamente entiende la lógica que hay detrás de cada una de las notas, sino que también revisa su forma musical. Y bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar al cuarto error, y eso es no estar pensando ni en la armadura ni en la tonalidad de la canción. Y sí, ya sé que este es un tema complejo y algunas personas en este canal probablemente todavía no manejen los temas de las escalas, de las tonalidades o de las armonías y los acordes. Sin embargo, si tú ya lo manejas,
y no estás ocupando este método desde el principio de tu etapa de montaje, estás perdiendo muchísimo tiempo. Y es que de nuevo, como dijimos en el primer punto, la lógica de las notas es subyacente, está todo el tiempo existente. Sobre todo si estamos hablando de música tonal. Ya en música contemporánea, sinceramente, ya no es tan fácil encontrar estas reglas. Pero cuando estamos hablando de música tal vez más tradicional, podemos estar encontrando que hay siempre acordes, siempre hay tonalidades y siempre hay esquemas grandes que acomodan todas las notas. Cuando uno aprende a observar los acordes que existen detrás de las notas, es mucho más fácil incluso empezar a predecir lo que va a suceder en términos musicales. Y además, no existe ninguna pieza musical de manera tradicional que no esté contemplando de manera permanente las tonalidades y los acordes. Siempre que tengas una nota va a estar justificada con un acorde detrás. Y si tú te acostumbras a ver la lógica que hay detrás, al final de hecho no termina siendo tan complicado. Por ejemplo, en esta pieza de Johann Sebastian Bach, nosotros podemos estar viendo que lo primero que sucede en nuestra mano derecha es un perfecto acorde de sol mayor. Claro que si nosotros consideramos que la primera nota es sol, luego tiene que ir a un si, y luego tiene que ir a un re, y luego tiene que ir a un sol, y no vemos la conexión que existe entre todas las notas que están formando el acorde de sol mayor, pues estamos dándole mucha información a nuestra mente en vez de estar viendo las imágenes más generales. Aquí tenemos el acorde de sol mayor, aquí tenemos el acorde de re mayor, y luego de nuevo el acorde de sol mayor. Luego en forma musical se repite la misma frase que ya teníamos y mi cerebro entonces se descarga de mucha información. Claro que si yo reviso la pieza desde esta cantidad de lógica, mi cerebro va a entender todo muchísimo más fácil. Sin embargo, si le estoy diciendo primero va la nota sol, luego la nota si, luego la nota re, pero al mismo tiempo tiene que ir la nota sol y luego en la mano izquierda va la nota re, es demasiada información cuando todo se puede resumir en un pequeño concepto que es un acorde. Si no estás aprendiendo armonía, tal vez deberías de considerar empezarlo a hacer, ya que como ves nos puede ayudar muchísimo en nuestros procesos de montaje, en el aprendizaje de memoria y después a improvisar o a incluso a entender muchísimo mejor las piezas que estamos haciendo, lo que nos va a dar una mucho mejor interpretación. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a nuestro error número 5. Y es que muchas veces no nos vamos a estar dando cuenta de que no estamos atendiendo ni nuestra digitación que tenemos que hacer, ni tampoco estamos considerando la velocidad real a la que la tenemos que lograr. Cuando uno empieza leyendo una pieza, pues puede que esté acomodando los dedos de una manera no tan conveniente, pero que sí se pueden resolver pasajes cuando lo hacemos de manera lenta. Sin embargo, cuando nos vamos dando cuenta que tenemos que ir más rápido y cada vez más rápido, puede que las digitaciones que elegimos en un principio, que nos eran muy cómodas de cambiar, pues al final no van a ser nada eficaces. Por poner un ejemplo, si yo estoy poniendo las notas do, re, mi, fa, sol, al principio cuando lo hago lento, no voy a tener ningún problema en hacerlo con un solo dedo y atacando con todo el brazo. Pues al final no importa, lo puedo resolver porque la velocidad no es muy alta. Sin embargo, si yo necesito hacer esto a una velocidad rapidísima, la digitación de un solo dedo no me va a servir. Tal vez lo que yo necesito es simplemente un cambio de digitación y con eso lo logro. Esto aplica no solamente para las digitaciones, también aplica para cuestiones de retos técnicos como a lo mejor algún salto en la mano izquierda o en la mano derecha, algunas cuestiones de octavas que en un principio yo esté pensando mucho más pesadas en donde tenga que mover todo mi cuerpo y entonces no estoy aligerando mis articulaciones, o yéndonos incluso más profundo y más específico, puede que para mi montaje yo no esté considerando ciertos movimientos de muñeca o de codo que probablemente luego lleguen solo. Sin embargo, no siempre es el caso y a veces tenemos que estarlos estudiando desde el principio del montaje para que al final no nos cuesten tanto trabajo. De nuevo, buscando que la automatización ya abarque todos estos movimientos. Piensa muy bien en si tienes un cruce difícil en tu digitación que después cuando lo hagas rápido te podría llegar a ser eficaz con una o con otra digitación. Y claro que al final vas a tener que estar estudiando los pasajes difíciles de manera lenta, pues muy constantemente. Ahora, si tienes problemas para digitar, recuerda que hemos hecho un video específicamente hablando sobre cuáles son los mejores métodos para digitar en cuanto a las reglas básicas. Así que si no lo has visto, te lo dejamos por aquí de este lado. Entonces sí, siempre piensa por adelantado en cuál va a ser la velocidad real y cuáles son los movimientos que tienes que empezar a practicar desde ahora que lo estás haciendo lento. Recuerda que el objetivo final es que en el montaje al final se logre una automatización de movimientos musculares limpia y sin errores.
Y bueno, puede que si nosotros somos demasiado nuevos en estos temas de estar pensando por adelantado porque no tenemos claro qué tenemos que hacer con nuestra técnica, les hemos hecho un video específicamente hablando de los principales errores de técnica que tenemos que estar cuidando cuando estamos empezando en el piano. Así que se los dejamos aquí abajo. Si ustedes además quieren apoyar al canal, recuerden que pueden suscribirse de este lado y además pues dejarnos su super like y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que hasta aquí llegamos y sin más por el momento, me despido diciendo que yo soy Asael, esto es Audio Espíndola y nos vemos en el próximo video.